¿Qué tal, banda? Pues estamos en la acción ya iniciando otro nuevo proyecto que consiste en darle un acabado rústico y viejo a unas vigas que ya vienen tratadas y perfectamente cuadraditas. Es decir, todas vienen iguales, perfectamente dimensionadas y también con un excelente acabado. O sea, perfectas. Y nosotros tenemos que alterar esa perfección y hacerlo parecer muy viejo y que fueron cortadas con hachas, que se vean como si hubieran sido cortadas de manera artesanal. Ahora, todo esto es porque dentro de esta casa ya existen unas vigas así. Ese sería nuestro referente. Sin embargo, le vamos a agregar ciertas variaciones y matices que nos va a marcar Alejandro a su gusto y a lo que él entiende que sería un nuevo orden para este acabado rústico para estas vigas. Fíjense en las vigas. ¿Qué tienen en común? Ninguna es igual. Entonces el chiste es que no queden iguales. Sí, ok. Es el chiste. Viga por viga. No quiero que, todas igualitas. Si fijan, hay unas que aquí en las estas están derechitas, pero otras tienen más rebanado. Más raspado en las orillas. Más raspado, Sí. otras menos. Rústicas. Fueron cortadas con hacha, Sí. de veras. Sí, sí, Ajá, sí. y de las que te jalan las mulitas que te las traen, ¿no? Pues sí, yo creo. Ajá, son Pero de esas. no hay ninguna viga igual. No, obviamente. Ninguna No son viga igual. diferentes. Entonces, Es que ese es ese concepto. es exactamente. O sea, las de allá afuera están lisitas y acá están Más rústicas. están rayadas, tienen agujeros, tienen malformaciones. Entonces, es el chiste, hacerle ese acabado. Sacar el estrés con la amiga. Exacto. Te vamos a invitar a que saques su Sí, estrés. De hecho, ¿sabes qué, Alejandro? Te hicimos un ejercicio que sirve para descomprimir berrinches. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí. ¿Quieres así un berrinche que tienes reprimido por ahí? Lo sacamos así. Y ahí tenemos las herramientas. Se deben ver completamente todas las líneas accidentadas. Ujú. O sea, con lo aleatorio que te da el corte de burdo con un hacha. ¿No? Ok. Bueno, pues después de que el cliente estableció el concepto y los parámetros del acabado y que todos los involucrados ahora ya están en sincronía con el perfil estético, nos fuimos a la acción. Y lo primero que hicimos fue clasificar por qué tipos de accidentes felices tienen estas vigas de acuerdo a la herramienta que se utilizó y que lo provocó. Y el primer tipo de accidente feliz que notamos y el más evidente es el del golpe de un hacha. También hay mayugaduras, enterrones de piedras, tallones por arrastre, grietas y bretaduras propias de la madera. En fin, todo lo que sabemos que en su proceso original les marcó, ya que literal estas vigas fueron procesadas en el lugar en donde se cortó el árbol. Cayendo el árbol, ahí mismo las hacen cuadradas con hachas y las arrastran y así hasta que llegan a su destino. Y bueno, ahora nosotros para poder reproducir todos esos tipos de accidentes felices que tienen estas vigas, pues echamos mano de todas las herramientas que consideramos que nos sirven para reproducir esos accidentes felices, tanto eléctricas como manuales. Y bueno, aquí es donde comienza la pasarela de cada una de estas herramientas. Aquí vamos. Como mencionamos en el principio del video, la marca más evidente que tienen estas vigas es el golpe del hacha. Y bueno, tenemos diferentes tipos de hacha aquí que vamos a mostrarles una por una. Y comenzamos con la poderosísima hacha Trooper. Vamos a dar unos golpes de avanzada para que vean cómo deja las marcas esta hacha. Por cierto, en el lugar nos encontramos este avión dibujado en el piso y fue inevitable poder hacer esto. Y ahora observen las marcas que dejó el hacha y cómo se entierra en la madera. Bien, ahora continuando con las hachas, pero elevando la apuesta, les vamos a presentar esta hacha curva, que ya es de más tecnología porque están fabricadas de manera industrializada y además con muy buen acero. De hecho, esta es de nuestras hachas de colección. Observen cómo es curvo su salida y curvo en la entrada. A diferencia de las hachas rectas, esta siempre te va a dejar una línea curva.
Ahora les vamos a presentar estas que no son propiamente hachas, son picoretas o hachuelas. Se utilizan para el concreto en la construcción. Nada más que nosotros las modificamos y las afilamos para poderlas utilizar como hachas. La ventaja con estas hachuelas es que además de baratas, por ejemplo, esta tiene dos tipos de hojas y están perpendiculares una con respecto a la otra. Entonces te permite dos maneras diferentes de incidir en la madera. Y de hecho hay muchísimo más control en la forma en la que se encuentra la navaja como si fuera un asadón, al contrario del hacha tradicional. Y bueno, hasta ahorita todas las hachas que hemos presentado son de trabajo, es decir, son una herramienta, pero esta que tenemos aquí no es una herramienta, esta es un arma para la guerra. Esta es de las favoritas de la colección y la conseguimos en una tienda de armas antiguas en Nápoles, en Italia. La ventaja de esta hacha es que tiene un cabo muy largo y a su vez su hoja es de muy poco peso, entonces se vuelve una herramienta muy ágil. Si lo que quieres es partir cráneos, entonces lo correcto es decir, esta no es una herramienta, es un arma de guerra para partir cráneos. ¿Y por qué la trajimos aquí y junto con las otras hachas de la colección? Pues eso es para que no sea triste su vida y aunque sea vengan a cortar un tantito así antes de llegar a ser colgadas otra vez, nada más estar ahí sin acatar el origen de su propósito. Bien, ahora dentro de las mismas herramientas manuales vamos a pasar a otras totalmente diferentes. Estos son los descortezadores. Y aquí tenemos dos, uno recto y otro curvo. Y ahora les muestro. Bien, para el caso de lo que necesitamos, que en este caso es hacerle un chaflán a la esquina, estas descortezadoras son perfectas. Además de que esta que es curva puede incidir de manera particular por su curva en algún punto específico que necesitemos y por lo mismo te hará una incidencia en media caña. Y esa característica te sirve muy bien para afinar los detalles en una curva interior, por ejemplo en una batea o en una canoa. Y ahora la que sigue es la descortezadora de la hoja recta. La ventaja con estas descortezadoras es que ambas tienen muchísimo control y un poder de desbaste descomunal. A la hora de que le aplicas la presión y tú tienes directamente en el tacto la cantidad de desbaste que quieres hacer, prácticamente te vuelves uno con tu herramienta al momento que estás desbastando. Y aquí la advertencia al usar estas descortezadoras. Sé prudente y administrado con la intención de usar esta herramienta ya que puede producir adicción y luego todo lo vas a querer hacer con ellas. Bien, y ahora pasemos a las herramientas eléctricas y vamos a mostrarles el taladro electroneumático en la versión de martillo y con un cincel afilado como si fuera una especie de formón. La función de martillo demoledor hace que pueda penetrar perfectamente bien en la madera. De hecho, aquí tenemos un cincel recto, pero existen cinceles curvos y los puedes afilar como si fueran gubias. Entonces te vuelve una gubia electroneumática y puedes hacer muchísimas cosas con eso. Además de que tiene un alto grado de control. Ahora con los esmeriles y mostrando los diferentes tipos de aditamentos que se les puede poner. Por ejemplo, esta es una escofina para esmeriladora. De hecho, para usar esta escofina tuvimos que quitarle la guarda protectora al esmerilador, ya que es muy alta y en media caña, y por esa razón se vuelve muy poco útil con la guarda. Tienes un rango de acción muchísimo más amplio sin la guarda. Sin embargo, hay que estar conscientes de que cuando se traba en la madera por su propia fuerza de corte, te da el jalón en la esmeriladora y tienes que sujetarla muy firme para que tengas absoluto control. De hecho, para aquí que es algo rústico no hay problema con ese control, pero si fuera algo afinado, muy detallado, tendrías que tener mucha fuerza para sujetar el esmeril y que tengas fuerza para resistir el jalón que te da el enterrón de la máquina. Y de hecho un fenómeno similar ocurre con este otro cortador que es dentado, tiene unas pastillas y es de desbaste profundo. Con este, al ser más plano, sí le pudimos poner la guarda y de hecho es muy necesario porque este disco, al ser dentado, si llegas a perder el control y te das en alguna parte del cuerpo, te haría una herida muy grave. En cambio, la escofina te haría una herida muchísimo menor, ya que tiene unos dientitos pequeños, es decir, te haría un raspón profundo. Pero este, que es un disco dentado, podría hacerte una lesión muy grave. Entonces, este siempre hay que usarlo con guarda.
Ahora, observen el tipo de desbaste que hace esto. Al ser dentado te deja las órbitas y las marcas de los dientes, y si avanzas rápido te las deja más separadas. No te hace una media caña, o si lo inclinas te hace una media caña muy suavecita, a diferencia de la Escofina, que te hace una media caña muy evidente y de un radio muy pequeñito. Bien, y ahora por último de las herramientas eléctricas y aditamentos para las esmeriladoras, la carda. Esta sí es más conocida y muchos las han utilizado para precisamente dar acabados rústicos. Aquí la estamos usando principalmente para borrar el rastro de los otros cortadores que dejaron órbitas, ya que esta carda está en forma de disco. Entonces puedes alinear los alambres de tal manera que vayan con la línea de la veta. Y como hace un desbaste suave, pues te alcanza a borrar las órbitas que dejaron las otras herramientas que son circulares. Una característica particular de la carda es que los alambres pueden discriminar la dureza de la madera y siempre van a desbastar más en la parte suave que en la parte dura, de tal manera que te realza la veta con su dibujo en bajo relieve, y por esa razón es la última etapa de los acabados que estamos dando para hacer rústicas estas vigas. Y por último les vamos a mostrar este aditamento que nos creamos, que le hemos puesto el Mayugator, que no es más que un par de cadenas de diferente distancia puestas en un mango y que sirve precisamente para dar estos golpes terribles. Aquí el gallito, que es un demoledor nato, nos va a dar la muestra. Y aquí vamos a las notas al margen con este método. Lo primero que es importante mencionar es que aquí no hay desbaste ni corte y no hay ningún tipo de residuo, ya que aquí el golpe del eslabón con la madera lo que hace es comprimirla, es decir, hace una mayugadura o abolladura, es decir, la marca que queda por el impacto es limpia y no deja ningún tipo de residuo. Y algo también muy importante por mencionar es que es muy cansado hacer este proceso, ya que involucras todo tu cuerpo y todo tu peso y toda tu fuerza para dar estos trancazos. Se requiere equilibrio, fuerza y resistencia, y hasta cierto punto podría decir que una pequeña carga emocional importante para que permita resistir la chinga que te vas a dar. Es decir, descargar un pensamiento o una imaginación que te permita entrar en retroalimentación con la furia del golpe. Por ejemplo, aquí yo estoy imaginando que esta viga es el asaltante que una vez me tocó ver, que entró a un camión y que aparte de robar le disparó a una persona, dejando la herida de gravedad, y además pudo huir impune. Entonces, con ese imaginativo, pues das unos reatazos, pero sí con todo. Entonces a eso me refiero con ponerle una carga emocional a los golpes que das. Y ya hablando de golpes, vamos a verlo en cámara lenta. Ahí se alcanzan a apreciar las marcas contundentes que dejó el golpe del eslabón. Y de hecho, en una vista superior observen cómo se miran. No hay ningún residuo de ningún tipo. Simplemente está sumida la madera. Es importante mencionar que la cadena tiene que ser de eslabones grandes y muy pesados para que al impacto sí pueda sumir la madera. Pues nosotros para este acabado de las vigas utilizamos muy poco la cadena, es decir, sí le dimos sus cadenazos a algunas, pero no a todas, y de manera muy parcial en algunos puntos nada más, como para darle variabilidad y que haya de todo. Pues banda, este trabajo fue pesado, lo hicimos en conjunto y bien coordinados. De hecho, para esta acción aquí utilizamos una técnica teatral que viene del teatro espontáneo, en donde todos hacen lo mismo al mismo tiempo. Entonces, para cardear estas vigas, así lo hicimos aquí con el gallito. Y de hecho íbamos cantando a ritmo de la acción, nada más que con el ruido de la esmeriladora no se grabó. Pero ahí imagínenselo. Bueno, y por último, con respecto al acabado rústico de estas vigas, la última etapa del acabado la hicimos con la carda, es la que le dio el final. El último nivel de textura fue así. Y por otra parte, el otro concepto en estas vigas fue hacerle el pecho de paloma, que es el corte de adorno que va en el extremo como un remate. Lo primero que hicimos fue sacar una plantilla de las que ya existían ahí para tener el referente. Lo hicimos con un cartón y luego con este cartón pasamos ese dibujo a un MDF. Y en este MDF vamos a hacer la simulación de cómo lo cortaríamos en la sierra cinta. Aquí con el lápiz estoy simulando el corte de la sierra cinta. Sería así un corte diagonal, así como va el lápiz y muy pegado a la pieza. Luego vendrían los cortes que son perpendiculares a los vértices y a las curvas que tiene el dibujo.
Y en realidad estos cortes son claves, ya que son los que nos van a permitir que la sierra cinta, al estar cortando y avanzando en curva o en vértice, pueda tener salida para poder curvear mejor y también para desahogar el corte. Esto nos va a permitir seguir la línea del dibujo en corte con muchísima precisión. Bien, pues ya diseñada la estrategia, vámonos a la acción. Y la idea es que así como nos estamos dando cuenta que funciona el corte para este MDF, tiene que funcionar directamente en las vigas, que por su espesor tenemos que cuidar los detalles en cuanto al ahogo y desahogo de los cortes. De ahí que esta simulación de cómo lo vamos a hacer es súper clave para poderlo hacer ya en las vigas. De hecho, este proceso equivaldría a la parte del ensayo y error que harías para depurar la técnica. En vez de aventarte así muy sácale puntas directamente con la viga y que la vayas a cagar y ya no hay marcha atrás porque ya no tienes otras vigas. Observen aquí como si no tuviera esos cortes perpendiculares a la curva, hubiera sido muchísimo más difícil cortarlo de un jalón. Y ahora imaginen este mismo corte pero en 15 centímetros de espesor. Entonces todo esto es para no arriesgar la máquina y para no arriesgar la pieza. Ahora sí podemos pasar ya directamente a la acción en las vigas. Bueno, la trazamos y aquí es muy importante mencionar que la vamos a trazar por las dos caras. Con el primer trazo tenemos el punto de referencia para hacer el trazo espejo del otro lado, y esto va a ser necesario porque para abordar el corte lo largo de la viga no nos permite hacerlo totalmente por un lado de la sierra cinta. Entonces giras la viga y ya abordas el corte por la otra cara. Bueno, pues ya ahora sí directamente en la acción en la viga, lo único que vamos a hacer es repetir el mismo proceso que hicimos en el MDF. Claro que aquí por el espesor de la viga eso es muchísimo más lento. De hecho es un corte de 15 centímetros de espesor y la clave es no forzar la sierra cinta. Y para eso hay que tener una conciencia clara de cómo suena el motor y cómo suena el corte. Si al sonido sientes que se bajan las revoluciones demasiado, entonces desahogas el corte o el avance lo haces más lento. Vamos, en pocas palabras, tienes que sentir el corte, tienes que sentir la máquina y el motor y también tienes que sentir el peso de la palanca de la viga, que de hecho es mucha y por eso vamos a tener que echar mano de esta plancha de madera para apoyar el trozo de viga y que no se nos caiga. Entonces rápidamente nos la improvisamos y la apoyamos directamente sobre la sierra cinta con unos palitos de así y unos tornillos de manera muy sencilla. Nada más es para sacar este jale. Después le vamos a hacer esta misma extensión pero con un aditamento ya bien planeado y definitivo que podamos quitar y poner cuando sea el caso. Ahora observen que ya no nos gana el peso de la viga y entonces nos permite tener bien el control. Si se te llega a colgar la viga mientras estás haciendo el corte, se rompe la sierra cinta o el motor se traba. Bien, pues aquí ya haciendo los cortes nos vamos a dar cuenta de por qué era importante haber trazado la viga del otro lado. Y es justamente por esta razón, porque con su longitud no la habíamos podido meter en ese mismo ángulo y en esa misma forma a la incidencia de la sierra cinta. Bien, pues esto ya quedó. Sin embargo, vamos a hacer un corte más, pero ahora con la sierra sable, siguiendo el concepto de que no deben de quedar iguales y deben de ser artesanales. Obviamente con la sierra sable es otra la técnica y es muchísimo más difícil seguir la línea puesto que no la puedes ver tan fácilmente. Además de que la sierra sable no curvea tanto, ya que su cegueta es muchísimo más ancha, hasta 2 centímetros. Entonces el proceso ha sido similar, un corte diagonal, luego cortes de desahogo y luego ya el corte directamente en la línea del dibujo. Lo difícil con la sierra sable va a ser siempre mantener el corte perpendicular, es decir, que esté siguiendo el dibujo arriba y justo también abajo, que coincida, que no se vaya la cegueta de lado y que te quede un corte diagonal. Entonces sí se necesitan varias horas de vuelo con esta máquina para poder hacer eso de la manera correcta. Obviamente este tipo de corte es muchísimo menos preciso que con la sierra cinta. Sin embargo, sí se puede hacer si se tienen en consideración todos los cuidados y variables propias de la herramienta en consideración. Y observen de lo que hablo. Por ejemplo, aquí nos fuimos un poquito chuecos con el corte. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es emparejarlo
Con la misma sierra sable se puede, pero ya se vuelve el uso de una sierra sable de manera muy artesanal. La vamos a usar como si fuera una escofina, en donde vamos a enrasar su superficie con los dientes de la cegueta, no enterrándolos, sino moviéndolos de manera lateral. Y luego al mismo tiempo también nos apoyamos con una escofina. De esa manera enderezamos el corte y se sigue viendo artesanal. Bueno, con todo esto ya la dejamos de muy chueca a poquito chueca. Y claro, esta chuecura está permitida en el concepto. Pues bien, ya nos quedaron estos cortes. Cuando los pones todos juntos te das cuenta de que se ven bien en general. Entonces, bueno, ya no hay mucho que hacerle. Pero aquí yo estaba explicando cuando el gallito de repente me interrumpe. Pero interpreten mi silencio. Pues banda, después de este circo, maroma y teatro, y que literal sí es un circo, maroma y teatro lo que hicimos aquí, terminamos y esperamos al cliente para entregarle. Ah, pero se me olvidaba, a los pechos de paloma nos pidieron que les hiciéramos un pequeño cortecito para que le diera otro tipo de carácter en el inicio de su remate. Y bueno, este era un corte recto y nos los quisimos aventar al estilo de la vieja escuela con nuestra cita de serrote japonés, que de hecho es un serrote alemán convencional al cual le quitamos su mango original y le pusimos otro mango del otro lado para que corte cuando jala, y con esta acción se vuelve muchísimo más preciso. Y sabemos que era muchísimo más rápido hacerlo con la sierra sable, pero el chiste es entrenar la motricidad, la fuerza, la destreza y todo lo que tenga que ver con que siempre te estés entrenando. Banda, pues estamos concluyendo esta chamba de haberle dado acabado a estas vigas. Ya saben, somos expertos en lo bonito hacerlo feo. Cuando es el caso. Y aquí con el buen Alejandro, con él hicimos el barco y la casita y todo lo que está allá. Y ahora, bueno, ahora esta sí no es de juguete, este sí es de a de veras, pero es para que él guarde sus juguetes. Después les vamos a enseñar sus juguetes. Pero ahorita sí podemos decir, otro cliente satisfecho. Saber, más o menos. A ver, vamos a ver hasta que ya quede bien construido. Bueno, te extiendo la garantía. Sí, órale. Ah, órale. Está el video, ¿eh? Sí, ahí no se puede bajar. Arre, banda, vámonos. Sí.